Un saludo, queridos seguidores de Disidentia. Hoy tengo un invitado especial con un perfil extraordinario. Es Rubén Manso Olivar, al que paso directamente, sin más preámbulos, a saludar. Un saludo, bienvenido y muchas gracias de estar conmigo, Rubén. Muchas gracias, Javier, que hacía tiempo que no teníamos contacto, desde los tiempos, y me acuerdo de cuando teníamos mucho, en los tiempos de Voz Populi, que eras jefe de opinión y yo mandaba allí mi columna todas las semanas y fue una colaboración magnífica, vamos, lo recuerdo con muchísimo cariño Yo también. y con nostalgia. Sí, sí, señor. Y además, ya sabes que siempre al final los que manejamos opinión tenemos nuestros articulistas con los que hablamos una relación que va más allá de la simple relación profesional y contigo es el caso y por eso te traigo aquí. Porque ahora cuando te presente, que te voy a presentar como es debido, pues hablaremos un poco de ese aspecto que yo valoro en ti, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que hay que decir es que este señor que está aquí hoy conmigo es actualmente diputado por Málaga y portavoz de Vox en la Comisión de Asuntos Económicos. Pero lo que me importa de Rubén, al que conozco personalmente, como él ya ha adelantado, es su perfil, el perfil, estupendo perfil que tiene como, bueno, pues como persona formada, bien formada. Hablamos de mérito y talento, pues aquí tenemos a un perfil que lo clava. Es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, inspector de entidades de crédito del Banco de España en excedencia, como es lógico, auditor de cuentas, economista y abogado colegiado desde hace 15 años con su propio despacho profesional, especializado en regulación financiera, que compatibiliza además la docencia en la Universidad de Alcalá. Y le he invitado porque precisamente considero que Rubén, al que conozco, como digo, personalmente, es sobre todo un hombre honrado, honesto, que no es lo mismo honrado que honesto, y más que capacitado para abordar la gravísima situación económica de nuestro país, que es España, y tratar de ofrecer y ofrecernos y ayudarme a ofrecer, a través de Disidentia, una visión alternativa que llevada a la práctica podría cambiar radicalmente la situación en la que nos encontramos y puestos a imaginar el destino, nuestro destino, que es tan ahora mismo está cubierto, digamos, el horizonte con nubes muy negras, ¿no? Y la primera pregunta que le voy a lanzar a mi amigo Rubén es inevitable. ¿Qué hace un tipo honesto, honrado, sobradamente cualificado y que no necesita la política para vivir, metido precisamente en la política? Bueno, pues vamos a ver. A mí cuando se me ofrece la posibilidad de entrar en política, me siento muy halagado, no lo voy a negar, ¿no? O sea, todavía a lo mejor por generación me parece que ser diputado, representante del pueblo, es uno de los más grandes honores que uno puede recibir, ¿no? Un ciudadano responsable es uno de los grandes honores. Aún así yo me resisto mucho, porque no me resisto por no es pose, no, es simplemente que me preocupa, lógicamente, mi actividad profesional, si la tengo que dejar, no la tengo que dejar, voy a poder compatibilizarla. Pero todos esos en contras que pongo de aceptar me pesan en la conciencia, o sea, me generan mala conciencia. Te has pasado la vida criticando a los políticos, diciendo los políticos no lo hacen, vaya tropa que tenemos, y a ti un día van y te llaman y te dicen, oye, me gustaría contar contigo. Y entonces todos esos razonables egoísmos personales que pones en contra de aceptar cuando estás deseando, pues los pones en contra porque uno tiende a ser prudente, te generan mala conciencia. Dices, oye, ahora que me dan la oportunidad, que me dicen, oye, da un paso, súbete a este proyecto, ayúdanos, dices, y ahora yo y digo que no. Si digo que no, entonces ya en mi vida podré criticar a los políticos, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de ser político. Tuve la oportunidad y no la quise coger. Entonces, por eso acepté. Por eso acepté. Bueno, es un sentido de responsabilidad, podemos decir así, ¿no? Asumes el marrón, sí. Dicho castizamente, asumes asumo el marrón, sí. Así ¿no? es. Porque, vamos, a mí no me gustaría estar en el pellejo de un político que de verdad entienda la política como servicio público ahora mismo, con lo que viene, ¿no?
Bueno, pues mira, te voy a comentar, Rubén. A ver, vamos a arrancar directamente vamos a entrar en materia. Más de 4 millones de parados, cerca de 1 millón de personas en ERTE, 511.000 autónomos sin actividad, 706.000 trabajadores que están fuera de la lista de desempleo, pero porque estarían en cursos de formación o con disponibilidad limitada. Bueno, pues todos estos números que acabo de decir suponen, sumados, 6.120.000 desocupados. Ahora añadamos una segunda parte. Añadamos, por ejemplo, a esos 6.120.000 personas que por una razón u otra están desocupadas, debiendo estar ocupadas, añadamos 9 millones de pensionistas, 3,5 millones de empleados públicos, que yo creo que igual me equivoco, 3.250.000 empleados públicos entre funcionarios y empleados públicos, lo que diríamos para trabajar para empresas públicas. Y tenemos sumado todo esto a 18.376.000 personas frente a apenas 15 millones de personas trabajando en el sector privado. La pregunta ante estos datos, Rubén, y ahí va, ¿es esto sostenible? No es sostenible y ahí tenemos nuestras cuentas públicas, ¿no? Es decir, el problema de nuestras cuentas públicas no es el déficit extraordinario de este año por el problema COVID de este año pasado o el que vamos a tener este año. El problema es las cuentas públicas estructurales, es decir, antes de lo extraordinario. Es que ahora mismo estamos en un déficit primario estructural que se va acercando al 5%. A eso hay que sumarle luego los intereses de la deuda. Estamos hablando de déficit primario, antes del pago de los intereses de la deuda. Claro, una compañía, pues imagino que muchos de los que nos están escuchando se manejan en términos financieros, que tienen un EBITDA negativo, un resultado bruto de explotación negativo, que decíamos los clásicos, ahora con los anglicismos del EBITDA, un resultado bruto de explotación negativo, sabemos que no puede pagar ni el servicio de la deuda, ni el servicio de la deuda. Entonces, ahí, indudablemente, así no se puede continuar. Lo extraordinario es extraordinario, puede ser un one-off, puede ser una vez, pero no olvidémonos de eso. Vayamos al déficit estructural. Estamos en déficit estructural, de no menos del 2-3%, pero que ya la Unión Europea hace poco hablaba de que probablemente el déficit estructural es del 5%. Es insostenible. Esa es una situación totalmente insostenible, pero a la que parece que no se quiere hacer frente. El gobernador del Banco de España, a mí me parece un tipo muy valiente, realmente me parece muy valiente. Yo creo que no ha habido comparecencia en el Congreso, en las comisiones, las de asuntos económicos, la de presupuesto, la de recaudación, en la que no haya insistido en que este problema del déficit estructural hay que abordar y que hay que ponerle coto. Y ha urgido, bueno, nos ha urgido, yo estoy ya metido dentro de ello, nos ha urgido a poner manos a la obra. Pero no estamos en ello, no se está en ello, no se está, esa es la verdad. Van pasando los meses, ya han pasado años, pero bueno, hablo de los meses, desde hace aproximadamente un año, desde la primera comparecencia que yo recuerdo del gobernador, y una tras otra, y no se ha hecho absolutamente nada para lo importante. Se está trabajando para el corto plazo, ¿de acuerdo? Que es para lo que la clase política, voy a decir clásica porque me quiero separar de ella, ¿no? Parece que trabaja para el corto plazo y de ahí no hemos salido. Dices, Rubén, estás comentando algo que es importante, ¿no? Esto de no atender, ¿no? a esta cuestión tan profundamente inquietante, ¿no? Tan inquietante y tan agobiante, ¿no? A mí me agobia y quiero que muchos de nuestros seguidores también y espectadores que nos siguen les agobia. Pero es que en el caso de España, hablando de lo que está ocurriendo, es decir, el coronavirus es una crisis sanitaria que ha caído como una lluvia torrencial sobre un terreno que no ya previamente estuviera mojado, como se suele decir, sino embarrado.
lo que ha dado lugar a una verdadera emergencia nacional de la que, sin embargo, como apuntabas, salvo puntualmente cuando se publican datos mensuales o trimestrales que originan titulares y noticias que además son vigentes apenas unas pocas horas. Al día siguiente esto ya ha desaparecido, se ha olvidado, como si de alguna manera, Rubén, que esto es lo que de verdad resulta sobrecogedor, es que hemos normalizado la catástrofe, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos normalizado la catástrofe, es decir, hay como un derrotismo de que esto no tiene solución, ¿no? Y parece que estamos en una política de huir hacia adelante. Ahora nos ha caído encima el COVID, ¿de acuerdo? Con lo cual, oiga, no es el momento. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que no es el momento? El momento de arreglar un problema estructural es siempre. Es decir, atienda usted el problema coyuntural, atienda el problema coyuntural, pero en paralelo vaya trabajando en el estructural. Y el estructural está abandonado, o sea, está abandonado. Nadie quiere entrar a discutir los grandes temas estructurales. Es decir, ¿no? Tenemos un sistema fiscal poco competitivo, excesivamente extractivo de esa minoría, porque ya lo has demostrado. 15 millones de personas trabajando para 18 millones de personas que no están trabajando. Es decir, vamos a arreglar ese problema, vamos a intentar ver cómo conseguimos mayor recaudación por otras vías que no sean necesariamente es la subida de las tarifas. Es decir, no quiere usted trabajar en el sistema, la posibilidad de ser fiscalmente competitivo para atraer talento y para incrementar las bases, que eso es lo importante, por ejemplo, ¿no? Oiga, ¿y el tamaño del Estado? ¿Y el tamaño del Estado? Lo tenemos que plantear. Y la productividad del Estado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso muchas veces en el sector de banca, que es un sector que yo conozco bien, la productividad de los trabajadores, de los oficinistas, ha crecido muchísimo, ¿no? Antes una sucursal mediana necesitaba 15, 20 y hasta 25 empleados. Ahora una sucursal necesita 3 tipos. Esos incrementos de productividad no se han podido trasladar a la administración pública. No es razonable que el número de burócratas crezca. Yo no hablo de otras plantillas, que son funcionarios pero no burócratas. Pero la parte burocrática de la administración, su productividad con la ofimática debiera haberse incrementado fuertemente. ¿Por qué no nos planteamos qué productividad estamos sacando? Ahí, o ya el tema de las pensiones, ¿no? Que es un tema que nadie quiere nunca abordar, nunca. Mira, las pocas veces que yo le he dado la razón a Pablo Iglesias, te puedes imaginar que no son muchas. Fue una vez que dijo que le llamaron demagogo y dijo, era todavía, yo creo que antes de que él accediera al Congreso, cuando ya empezaba a tomar mucha fama, pues todavía no había accedido al Congreso. Me llama usted a mí demagogo. ¿Qué han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular todos estos años? Esto es verdad. Es que ya hicieron ellos mucha demagogia, ¿no? Es que el tema de las pensiones, el que estaba en el gobierno quería tocarlo, el que estaba en la oposición le acusaba de querer recortarlas. Y con ese juego, ¿no? Y cuando cambiaban las tornas, al revés. Y con ese juego, pues el tema de las pensiones no se aborda. Claro, pues el tema de las pensiones es un tema capital, no hace falta ser actuario para darse cuenta que con el alargamiento de la esperanza de vida, ¿no? Es difícilmente sostenible, ¿no? El sistema sobre las bases que está fundado. Podrá ser sostenido, pero sobre otras bases, pero no en las bases de reparto, lógicamente. Mira, te pongo, para que nos hagamos una idea, porque como el tiempo pasa volando, es decir, cuando, por ejemplo, Suecia cometió la reforma de las pensiones, tardaron 10 años, una década prácticamente. Todavía creo que está, algunas partes que están todavía intentando terminar de rematar o de perfeccionar o de solventar, ¿no? Porque esto es un tema que no se acaba nunca. Es decir, el hecho de la mentalidad reformista no es una cuestión de hacer grandes reformas a cara de perro cuando ya no hay más remedio y es todo un shock. Lo interesante de las reformas es tener esa costumbre de ir arreglando las cosas cuando van quedando obsoletas o dejan de funcionar, y es una conducta, una actitud permanente, ¿no?
Pero bueno, a lo que voy, ellos tardaron 10 años, y dice, joder, una década y tal. Dice, bueno, pero es que si nosotros hubiésemos hecho lo que debíamos hacer cuando estábamos bien, pongamos en el caso en el año 2002 o a partir de ahí, ¿no? En el año 2012, la reforma de las pensiones ya habría sido un hecho. Y ya habrían pasado casi otra década desde que se reformó el sistema. Desde que la hubiéramos concluido, efectivamente. Es decir, con los beneficios que ya estaría reportando el sistema. El sistema, claro. Nos habría quitado esos dolores de cabeza tan horribles, ¿no? Esa mentalidad hay un miedo, aparte del clientelismo que todos sabemos que se entiende la administración como un sistema opaco donde colocar y en fin, y dar cobijo y subsidio y amparo a los nuestros o hacer compras masivas de votantes, ¿no? Como es el caso de jugar con las subidas de las pensiones, ¿no? Son votantes cautivos los pensionistas. Aquel que dice que les va a rebajar la pensión los pierde como votantes y aquel que dice que se les va a subir los gana como votantes, ¿no? Porque el control es un control político, que es lo peor que puede pasar. Que las pensiones estén controladas en manos de los políticos, deberían estar fuera de su alcance, ¿no? Entonces dejarían de ser un tema politizado que conduce a situaciones sin salida como la actual, ¿no? Que las pensiones, por lo menos para la generación que viene detrás de los baby boomers, que es mucho menos numerosa, van a dejar de ser pensiones y se van a convertir en un mero subsidio, ¿no? En un subsidio pequeñito. Pequeñito. Entonces, bueno, esa mentalidad, y ya terminó la pregunta, es un poco larga, pero te la voy a enfocar mejor. Dice, cuando hablamos de guerra, de batalla cultural o de guerra cultural, Rubén, nos solemos referir a una ingeniería social profunda y de largo recorrido que afecta pues, de forma crítica a nuestras costumbres, tradiciones, creencias y que de alguna manera aspira a cambiarlas o directamente eliminarlas. Es decir, cambiarlas por ideas y dogmas completamente distintos y que son antagónicos y que generalmente van en contra de una voluntad mayoritaria o de mucha gente, ¿no? Sin embargo, por así decir, el sentido de la guerra cultural que hemos asumido parece olvidar la cultura económica, ¿eh? Porque la economía no es solo una simple cuestión de números o alternativas teóricas estrictamente económicas. Es decir, no es solo hablar de dinero. Es decir, que los valores de la economía son dinero, dinero y dinero. No. Afecta a la raíz de nuestra visión del mundo, al sentido con el que afrontamos la vida, lo que somos y lo que podemos aspirar a ser, ¿no? ¿La economía no crees que tiene mucho que ver con esto? La economía fundamentalmente tiene que ver con los valores, ¿no? Yo creo que hay una antropología equivocada en la economía cuando se piensa que es una cuestión de ingeniería, ¿no? de solucionar un problema. Bueno, eso es lo que hacemos un economista profesional cuando arreglamos un problema en una empresa, un problema de ingeniería económica, ¿no? Pero nada más. Pero la economía es una cuestión de valores, ¿no? Por ejemplo. Fíjate el término solidaridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la solidaridad más grande que debe tener un individuo? Yo creo que la solidaridad más grande que tiene que tener un individuo es la de intentar no ser una carga para los demás. Ese es el primer principio de solidaridad, lo económico. O sea, yo voy a intentar no ser una carga para los demás. Es decir, autofinanciar, cubrir mis gastos. Claro, eso requiere una mentalidad muy concreta, porque si el valor que se te ha vendido es que el conjunto social se tiene que solidarizar contigo y está obligado a asegurarte tu modo de vida, pues claro, tienes dos paradigmas totalmente encontrados. La solidaridad a lo mejor no es del grupo social hacia ti, también lo es, pero bueno, no, pero primeramente no es del grupo social hacia ti, es de ti hacia el grupo social. Yo me autofinancio, Luego ya podemos hablar de esas situaciones desesperadas o esos individuos que nacen con unas condiciones, pues se hacen imposible o muy difícil ganarse la vida, ¿no? Que les auxiliemos los demás. Pero el primer principio de solidaridad es de ti hacia el conjunto, no del conjunto hacia ti, ¿no? Que es un poco lo que nos ha vendido la mentalidad socialista,
¿no? La mentalidad centralista habla de soledad, la soledad del grupo hacia el individuo, y al final lo que creamos son individuos irresponsables que piensan que por el simple hecho de existir, ¿no?, alguien tiene que cobrar con sus gastos. ¿Sí? O sea, por eso, efectivamente, como bien dices, lo fundamental en economía son los valores. Los valores definen todo lo demás. Es la antropología sobre qué somos, individuos libres, responsables de nuestro futuro, que es el principio eso ya bien entendido. Yo intento no ser una carga. O somos individuos no libres, que sí tenemos asegurada nuestra existencia, la parte material de nuestra existencia, pero que automáticamente no somos libres, porque el conjunto social, que es el que paga, tiene derecho a imponernos condiciones. Yo creo que ahí es por donde a mí me gusta empezar el análisis de valores en economía, es donde se ve claramente. Es decir, a partir de ahí, ¿qué construyes? No construyes lo mismo con un principio de solidaridad del individuo hacia el conjunto social, que con un principio de solidaridad del conjunto social hacia el individuo. Rubén, hay una cuestión que está cada vez más, se repite un poco más, desde principio a través de determinadas personas, economistas, analistas en Europa, de que en España, tal como está la situación ahora mismo por la irresponsabilidad que ellos detectan en eso que llamas tú clase política, la clase política convencional, no sí, el que pasa por la política. Me gusta lo de convencional porque así me sacas. No, pero ahora que formo parte de ella. No, porque hay una clase política que es la profesional, es decir, que su trabajo es la política, y hay otras personas que acaban en política, como es tu caso, y no muchos, desgraciadamente, son pocos, pues que es un paso ocasional por la política porque su vida profesional está ligada a otras actividades con la política, ¿no? Es decir, que no dependen de la política para vivir, digámoslo así de claro, ¿no? Aunque no sea solamente eso, no debería ser solamente eso, eso es así. Entonces, cuando desde muchos lugares y cada vez más están lanzando el mensaje, que a mí me empieza a parecer un ruido demasiado ensordecedor, de que no se puede dar el dinero de las ayudas europeas a España porque implica ponerlo en manos de una clase política irresponsable. Y se está apuntando incluso de que esas ayudas, en caso de ser otorgadas, tendrían que, primero, las necesidades ser definidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, que ya ni siquiera el gobierno español ni la clase política española sería la que tendría que proponer dónde gastar ese dinero, sino que directamente nos quitan esa facultad y otros se van a encargar de decir, no, este dinero va a ir para esto, de esta manera y en estos plazos, y vamos a auditar estos resultados, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿No crees que de fondo ya empieza a sonar la voz, no te voy a decir de un rescate, porque no somos rescatables, eso es algo que también conviene decir, que la economía española, por más que se empeñe, no es rescatable, es decir, por el volumen que tiene. Por el volumen de la misma, sí. Por el volumen de la misma, esto no puede haber rescate, y Europa ya lo trató en la anterior gran recesión y se asumió que no es rescatable, es decir, que se puede hacer muchas cosas, pero no rescatar, ¿no? Y lo que te quiero decir, no crees que se está asumiendo no el rescate, sino cada vez suena con más intensidad la posibilidad de intervenir nuestra economía. Vale, es que España probablemente ya no sea un país libre. No le digo los individuos, luego ya no estoy hablando de libertades políticas, las libertades individuales, no digo como conjunto. Nuestro Estado no es un Estado libre, ¿no? Nuestro Estado, permitidme la expresión, que no es nueva porque la utilicé una vez en la tribuna del Congreso y gustó y me la he quedado. España la han reducido a la esclavitud por deudas. ¿La esclavitud, perdón? A España la hemos reducido a la esclavitud por deuda. ¿No? Igual que en el imperio, ¿no? Que en el derecho romano, un hombre libre podía ser reducido a la esclavitud por deuda. España está reducida a la esclavitud por deuda. Eso es lo primero. ¿No? Es decir, o sea, un país
que tiene una deuda bruta de 1,9 billones. 1,9, no 1,3 es según el protocolo de déficit excesivo, que es la forma de medición que hace la Unión Europea. Dejémoslo en 1,3 millones, pero dejémoslo también con la otra cifra, el endeudamiento. Un país que tiene 1,3 billones de euros de deuda según el protocolo de déficit excesivo, que viene a ser el 117% del PIB al cierre de diciembre. Pero más importante que eso, un país que no genera un superávit fiscal suficiente siquiera para pagar los intereses de la deuda, que no genera un superávit fiscal suficiente para pagar los intereses de la deuda. Pero la deuda siempre crece, al menos en el importe de los intereses no atendidos. ¿De acuerdo? Es un país que se ha quedado hipotecado, es un país que se debe, como toda compañía sobreendeudada, como todo individuo sobreendeudado, se debe ¿a quién? A sus acreedores, lógicamente. Pero es que además, cuando uno llega a unos volúmenes de deuda excesivo, el acreedor empieza a pensar que tú eres un pródigo, ¿no? Esa figura que viene en el Código Civil, tú eres pródigo. Y a los pródigos, ¿qué se les hace en el Código Civil? Se los inhabilita. Se los inhabilita para la administración de su patrimonio personal. Pero a mí me gustan estos ejemplos más de la vida cotidiana. Pues en esa situación está España, lógicamente. Ustedes han llevado una deuda del carajo. Se lo venimos advirtiendo. Ustedes no hacen nada, ¿no? Y ahora ya, porque les ha venido esta desgracia, no es culpa de ustedes, la desgracia, el COVID, no es culpa del gobierno, puede ser culpa del gobierno luego cómo se ha administrado, las medidas, ¿no? Pues es que ya no tienen más recorrido, ¿no? Y además es que el año que llevan de COVID ha demostrado que es que no saben operar con él, ¿no? No saben cómo funciona. Entonces es lógico que nuestros acreedores internacionales que tienen interés en salvarnos por recuperar sus créditos, lógico. Es muy honesto querer recuperar sus créditos, lógico. ¿no? Sus créditos, habrá quien piense, no, de los grandes fondos son del fondo de pensiones de las viudas de profesores de Canadá, o sea que al final, aunque estén agrupados, cuando uno va al último acreedor, se encuentra una viuda en Canadá que cobra una pensión de $500 al mes. ¿Me explico, no? Es que eso se olvida. Pensamos que porque el fondo es muy gordo, claro, porque hay muchas viudas, hay esa mutualidad. No estamos afectando a los pues, vuelvo a la línea principal, es decir, nos ven como o ven que nuestra élite no es capaz de gestionar nuestros problemas, ¿no? Y la prueba es la acumulación de deuda que hemos acumulado, la redundancia. Nos ven es que dejamos pasar 2 años sin acometer las reformas estructurales. Aquí todo el mundo habla de reformas estructurales, no las define ni hace nada, ¿no? Y que la situación va empeorando. Ya, nosotros queremos salvarle a usted porque queremos cobrar nuestros créditos y porque además estamos convencidos que en un mundo interconectado económicamente, perder una potencia como España, ¿no? Es un zambombazo para el conjunto mundial. Pero a ustedes no les podemos dejar que se autogestionen. No les podemos dejar que se autogestionen. Y no me extrañaría que una parte de la clase política esté encantada, ¿no? Porque eso le quita la responsabilidad. Claro. Pero no, estupendo, ¿no? Cuando haya quejas o manifestaciones o los sindicatos se pongan revoltosos, ya. No es culpa nuestra, estos son los del Fondo Monetario. Estupendo, o los del Banco Mundial, o la Comisión Europea. Es decir, yo creo que la clase política convencional se ha acostumbrado a que está muy bien que haya otro por encima, ¿no? Qué bien nos viene Europa, ¿no? Qué bien nos viene Europa para no tener responsabilidades. Cuando debiera ser una vergüenza, ¿no? Que nos tenga que gestionar Europa. No que nos ayude, que ya es vergonzoso, pero que nos tenga que gestionar Europa. Pero ¿qué individuo llega a la edad adulta y le gusta presumir de que su padre le sigue
diciendo qué tiene que comprar, qué tiene que vender, ¿no? Y le tenga intervenidas las cuentas. ¿No? La autorrealización del individuo es querer llegar a ser adulto. Mis hijos, yo tengo muchos hijos, tengo 4, pero bueno, tengo 2 pequeñajos. ¿Qué quieren ser? Quieren ser mayores, coño. Claro. ¿No? Quieren ser mayores. Nosotros sabemos que están equivocados, están mejor. Sí, no, pues Sí, con el balón. que ahí está el problema, ¿no? Claro. Pero bueno, pero quieren ser mayores, que eso es lo bueno, lo bonito, ¿no? Lo que es, claro, este individualismo adolescente que hemos creado, que ha contaminado nuestra clase política, que quieren ser los mandamases del país, pero que las responsabilidades sean de otro por encima, ¿no? Yo creo que están encantados todo el día, fíjate. Rubén, entonces, ¿tú crees que en España sería posible intentar, bueno, enfrentarse al Estado? Yo creo que nadie se atreve a enfrentarse al Estado. Cuando llega a una posición de gobierno, unos por definición no quieren tocarlo porque va en contra de su propia, ¿no?, ideología, bueno, preferencia, ¿no? Pero incluso aquellos que cuando no están en el gobierno lo señalan como ineficiente y como que el Estado, pues la administración más que el Estado, porque la administración son personas, son lo que dices tú, cuerpos administrativos, auxiliares, es decir, luego están los funcionarios que, pues por ejemplo, pues la policía, no sé, los médicos y tal, pues, pero en general toda esta burocracia que hay entre medias que ocupan muchísimos puestos de funcionarios o de empleado público, nadie se atreve a mirar al Estado, nadie, es pavor. Es decir, el hecho simplemente de girarte mínimamente y de mirar, en lugar de mirar a la gente, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, están ya empeñados en que hay que, las reformas estructurales sí van en una dirección, en la dirección de que a los autónomos ahora hay que adaptarles sus cotizaciones a sus ingresos verdaderos, pero claro, dentro de un baremo que es completamente loco. Como si fuera un autónomo alemán que gana 40.000 euros al año, brutos, el autónomo español que gana 20.000 brutos, pues va a tener que pagar unas cotizaciones completamente que le dejan por debajo del mileurismo. Esas cosas sí, pero mirar a la administración, ¿tú crees que alguien puede atreverse a mirar a la administración, pues como hizo en su día, con todo aciertos y errores, pero lo hizo el thatcherismo, Margaret Thatcher, ¿no? Giró, dejó de mirar en una dirección y se volvió y miró hacia atrás, hacia su espalda, y lo que estaban cargando sobre sus hombros, ¿no? Es decir, no es cuestión de liquidar el Estado, sino cuestión de racionalizar el Estado, ¿no? Es cuestión de racionalizar. Sí, lógicamente a los funcionarios no se les puede culpar de su situación, ¿no? Es decir, digo, ni a ese conjunto que yo hablaba al principio, y que tú también ahora citabas, que es la parte más burocrática, ¿no? Esa parte en la que lógicamente la productividad debiera haber aumentado mucho con la ofimática, como pasa en otros sectores, y aquí no se nota. Oiga, esa parte tendría que haber. El funcionario lógicamente no tiene la culpa, eso está claro. Pero yo creo que sí habría que hacer, que hay que atreverse, aunque haya que hacer algún tipo de adoctrinamiento. O sea, entiéndaseme, porque eso de adoctrinamiento suena muy marxista, pero bueno, de convencimiento. De convencimiento. Miren, ustedes son primero unos privilegios. Que tienen empleo seguro, tal y cual, y ahora mismo además tienen unos salarios por encima de la media. Segundo, ustedes son servidores públicos. No son señores feudales. Son servidores públicos. No, ¿con qué finalidad? De introducirlos en la política del cambio, claro. Ellos, hacerles ver que es que si no, su situación terminará empeorando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me da la sensación que el funcionariado de alto nivel, el funcionariado al que se le piden títulos, ¿tal?, está francamente mal pagado en la administración del Estado, ¿no? Y lo está, si lo comparamos con lo que ganaban esos mismos funcionarios hace 40 años en términos de poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? Ya, pues muy fácil, porque
Cuando usted tenía una plantilla de 200 inspectores de Hacienda, los inspectores de Hacienda podían ser personal relativamente de élite y bien pagado. Cuando tiene una plantilla de funcionarios de inspectores de Hacienda de 5.000 o 6.000, pues claro, ya lo vemos, ¿no? Para una población que sí que ha crecido desde 35 a 47 millones, pero bueno, ya los salarios no pueden ser los mismos. Ustedes mismos han sido los perjudicados de este hipercrecimiento público, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si no quiere pensar en usted, que al fin y al cabo le quedan los años que le quedan de servicio, vaya pensando en las generaciones que vienen, en sus hijos, por ejemplo, si quieren llegar a ser funcionarios. Es decir, al final volvemos a lo primero, es cultural. Es cultural. Lo que pasa es que vas a tener un impedimento o una reacción en contra grande, que a lo mejor no viene de los funcionarios, probablemente. Viene de los sindicatos, que son unos grandes agentes provocadores del egoísmo individual. Con todos los socialistas que se declaran todos los sindicatos de clase en España, realmente lo que son es unos provocadores, ¿no? Unos alimentadores de los egoísmos individuales. Son unos clasistas. Sí, es así, ¿no? Es decir, ya los funcionarios son servidores públicos, no son señores feudales, y por lo tanto no podemos tener a los siervos de la gleba, que sería el sector privado, produciendo para que ellos vivan. Y es que además ellos van a vivir mejor, y eso es así, van a vivir mejor. Cuanto mejores condiciones se creen, ¿para qué? Para que el sector privado genere riqueza. ¿Vale? Y eso conlleva además, medir bien, claro, las plantillas que tenemos, nos las tenemos que comer, o sea, no nos vamos a poner en la calle, pero es verdad que hay maneras de reducir el número de funcionarios públicos o de aprovecharlos mejor, ¿no? De manera, ya sabemos todos que es reducir las tasas de reposición, por ejemplo, que se ha empleado en ocasiones, ¿no? E incrementar su productividad. Mientras los tengamos, aprovechémoslos bien. Es decir, pues demos más servicios, a lo mejor de manera transitoria, porque hay que plantearse si hay que dar tantos servicios, pero mientras los tengamos, aprovechémoslos bien. No los tengamos con productividades tan reducidas, ¿no? Para ya vamos acercándonos al final del programa, Rubén. Una pregunta que te quiero hacer. Es decir, tú eres partidario de que, bueno, no sabemos si se podría ahora mismo dar las circunstancias, ¿no? Pero de un modelo más irlandés o de un modelo más francés. Hombre, yo soy un partidario de un modelo más irlandés. Eso yo creo que todos los que han escuchado la pregunta sabían la respuesta, ¿no? Modelo más irlandés, o sea, Francia está estereotizada. O sea, sí, Irlanda ha demostrado un crecimiento brutal, ¿no? Luego tenemos los países, los escandinavos. En España, los escandinavos siempre se ponen por la izquierda como un ejemplo, cuando los escandinavos abandonaron en los años 90, ¿no? O sea, hace 30 años ya que los escandinavos se dieron cuenta que iban mal y han liberalizado muchísimo. En Dinamarca hay salario mínimo, hay despido libre y creo que tiene el salario medio más alto de la Unión o algo parecido. Este dato no puede fallar. ¿Sí? Claro, claro. Qué miedo hay a la libertad en España. Miedo tremendo a la libertad, ¿no? Dice, la libertad crea riqueza. Nuevamente el conjunto social tiene que tener mecanismos de solidaridad porque si no los tiene se producen tensiones muy graves. Eso está claro. Pero claro, los mecanismos de solidaridad tienen que ser la excepción, no la norma. Y es que vamos a mecanismos donde la solidaridad es la norma y la libertad la excepción. Que no, que es al revés. Que es al revés. Y ya como última pregunta, ya para terminar, Rubén, no te quito más tiempo.
es el pronóstico. Es decir, te voy a hacer una pregunta que es difícil y es dura, pero ¿crees que tomaremos conciencia y habrá una reacción entre política, social y de una cierta vanguardia o conciencia que arrastre paulatinamente a más gente para cambiar ante esta situación a la que vamos? ¿O crees, sin embargo, que desgraciadamente necesitamos llegar a lanzarnos por el abismo y rebotar contra el suelo para tener esa conciencia de que por aquí no hay salida? Bueno, contra el suelo se puede no rebotar, como sabes, o sea, no se puede quedar estampado. Claro. Eso es importante. Eso es importante. Claro, si es de goma ya rebota, ¿no? Pero, bueno. Pero si no, tenemos que quedar estampado. No somos de goma. Vamos a ver, yo soy optimista, fíjate. Optimista. Es decir, sí tengo la sensación de que las cosas cada vez van peor. Y sin embargo soy optimista. Porque sí he notado fíjate, pues desde los años principios de los 90, ¿vale? Principios de los 90 hasta ahora, que las ideas de la libertad, ¿no? Que es que no se podían decir. O sea, es que yo me acuerdo, por ejemplo, de algunos seminarios que manteníamos en la Facultad de Derecho, en los que hablábamos de la libertad, de la responsabilidad individual, y aquello parecía un cenáculo maldito, donde mejor que no se enterase nadie de lo que estábamos tratando en aquel seminario, a una explosión de las ideas en favor de la libertad individual, ¿de acuerdo? De la responsabilidad individual, de los valores, de lo que nos da la tradición, que es saber acumulado. Es decir, ¿por qué se han hecho las cosas así siempre? ¿No? Digo, pues se han hecho así siempre, y eso tiene un valor porque es un montón de pruebas, de acciones de prueba y error que nos han conducido hasta aquí, ¿vale? Eso no está venido con la innovación, claro. Es que la tradición viva, precisamente, pues se van haciendo nuevas pruebas y error y se va corrigiendo, ¿no? Entonces, yo he visto en los últimos 30 años lo que no se hablaba, o sea, era como más, para mí era culturalmente más hegemónico el socialismo hace 30 años que ahora. Con independencia de que ahora esté muy rabioso y muy agresivo. ¿De acuerdo? Ahora está muy rabioso y muy agresivo, pero a lo mejor está muy rabioso y muy agresivo porque efectivamente le ha salido contestación. Le ha salido contestación. Están desubicados igual, ¿no? Y están desubicados. Y claro, porque su discurso de que ellos estaban en posesión de la verdad y lo que es más grave, en posesión de la bondad, se ha demostrado que no es verdad. Si ni ustedes están en posesión de la verdad, ni siquiera están en posesión de la bondad. ¿Sí? Están en el error, y en un error que tiene muy malas consecuencias, como se está demostrando. Pero ya te digo, lo que sí veo es que los acontecimientos van un poco por delante de las ideas, siempre es así, y por eso, siendo optimista, porque veo cómo va extendiéndose las ideas en favor de la libertad individual, la responsabilidad individual, el valor de las tradiciones, ¿no? Sí. Entre la población, sin embargo, parece que vamos hacia el desastre, ¿no? Yo creo que algún día lo alcanzaremos, ¿no? O sea, entonces, perdóname, pero ahí hay una paradoja. Entonces, sí. ¿Por qué no salimos de esta espiral? Y ya para terminar, ¿por qué no salimos de esta espiral? Porque en realidad no es que el socialismo sea un buen producto, sino que al otro lado no aparece el producto alternativo, es decir, por costumbre, o por ausencia de competencia en el otro lado, o porque realmente en el fondo nos hemos ido acostumbrando a un estado de cosas que, bueno, pues del que nos cuesta mucho salir. Revertir el estado de cosas es difícil. Los individuos tendemos a ser conservadores, no en el sentido político, ¿no? Tendemos a ser conservadores. Y también yo creo yo sí creo que España tiene unas malas élites dirigentes. Yo sí soy en eso muy negativo. Es decir, yo creo que no tenemos unas élites dirigentes de calidad o unas élites dirigentes que estén preocupadas
por el conjunto, ¿no? Por el conjunto, sino que están más bien preocupadas por mantener este estado de cosas, ¿no? Tal vez por eso me han metido en política. Vamos a ver si empujamos a estas élites dirigentes y las cambiamos y conseguimos unas élites dirigentes que seguirán siendo humanas y seguirán cometiendo delitos y pecados, pero bueno, que tengan un poquitín más altura de miras que las actuales, ¿no? Sí, y un sentido un poquito, lo decía, creo que era Quintana Paz, ¿no? El otro día en Twitter decía que vaya sorpresa que los políticos persigan el poder. Y yo, tiene parte de verdad, pero también se equivoca en mi punto de vista. Y es que antes, hasta no hace mucho, el político, por supuesto, se obsesiona al poder, pero entendía que si el público percibía que lo único que le importaba era el poder y no daba nada a cambio, le descubriría, y al considerar que solo persigue su propio interés, le abandonaría y le dejaría de lado. Eso es algo que hasta por ejemplo, los gángsters, los grupos estos de mafiosos, en su época dorada, antes de entrar en la debacle, entendieron, es decir, hasta ellos lo entendieron, es decir, en sus comunidades tenían que hacer como que daban algo, que suponían algún tipo de contrapartida para poder trapichear. Cuando los gángsters perdieron ese equilibrio y ni siquiera disimularon con esas contrapartidas y simplemente se dejaron llevar por la espiral del poder y de la avaricia, es cuando al final las bandas de gángsters acabaron siendo, matándose entre ellos, es decir, en guerra entre ellos y además perseguidos a muerte por los propios gobiernos, ¿no? Entonces, yo bueno, creo que ahí hay una clave. Pero que eso te pasa en el ámbito empresarial, ¿no? Es decir, ¿quién mueve al empresario? El ánimo de lucro, ¿no? Hay muchas cosas, pero vamos a dejarlo en el ánimo de lucro. Pero su lucro no se alcanza si no da servicio a sus clientes. ¿Es así? Y probablemente la crisis del Estado que tenemos es que su ansia de poder no está dando contrapartida a su clientela natural, que son los administrados. Y probablemente estamos en esa crisis. Oiga, usted solo le mueve el poder y a mí no me llega nada, ¿no? Y el no me llega nada hay que romperlo. Es decir, no es que no me llegue una subvención, es que no me crea las condiciones. Aquí hay que romperlo porque hay algunos que lo único que quieren es que les llegue algo, ¿no? Una parte de la población a la que se le pagan que llegue algo, no. Cree las condiciones para que yo pueda, ¿no?, desarrollar mi vida libremente. Créelas, ¿no? Interfiera poco en mi vida. Y auxílieme, oiga, ya en caso de extremísima necesidad, ¿no? ¿De acuerdo? O de extrema necesidad. No sé. Entonces te digo que esa visión empresarial o gangsteril que has puesto tú, creo que te gusta la historia de la mafia, a mí también me gusta mucho. No, es que hay simbología, es decir, hay literatura al respecto de cómo funcionaban y cuáles eran los mecanismos que hacían que fueran tan resistentes, aparte de la rigurosa y complicada y elaborada organización institucional interna que tenían. Interna que tenían, efectivamente. Es decir, pero todo un equilibrio de poderes. Equilibrio de poder, relación con el entorno, es decir... Cómo se cambiaba el capo periódicamente, ¿no? Claro, si era un sistema de transición pacífica u otro mucho más agresivo. Construían su propia economía interna, es decir, que llegaba a otras personas, es decir, tenía un equilibrio que no es que sea liderado, pero también es verdad, como que no sé dónde decían, claro, dice... ten en cuenta que después de todo el delincuente más peligroso siempre será un político, ¿no? Es el que puede llegar a ser más peligroso que un gángster, ¿no? Es el que más poder tiene. ¿No? Pues nada, no es tu caso. Ya sabes que, bueno, yo tengo muy poco. Un legislador tiene muy poco, y menos en España. No sé si en España o en los estados liberales modernos. El legislativo está muy reducido en sus capacidades. Es decir, el ejecutivo se ha expandido, es colegislador, o yo diría más bien que es incluso el impulsor de la legislación.
la función más importante del Parlamento, más que legislar, que leyes tenemos muchas, es controlar, ¿no? Y tampoco ejercemos bien el control, es decir, no tenemos medios realmente para ejercer el control. No. Bien, ¿no? Bien. Pero es porque el Ejecutivo lo ha acaparado. El Ejecutivo se ha expandido brutalmente, ¿no? Por eso hay esa lucha tan descarnada por el Ejecutivo que hay, ¿no? Es decir, el que sí, llega, sí. tiene el Ejecutivo lo tiene prácticamente todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. No hay más que ver el volumen, el crecimiento de personal y recursos que tiene la Moncloa desde que empezó hasta el día de hoy. Es decir, no sé cuánta gente hay ahí dentro metida, trabajando a todas horas, bueno, trabajando o estando dentro del organigrama del poder, ¿no? Es decir, del poder. Se ha convertido aquello como el Pentágono, ¿no? Es una cosa prodigiosa. Pues nada, muchas gracias, Rubén. Espero que de alguna manera se pueda cambiar la mentalidad, se pueda cambiar el destino y se pueda, yo creo que sí, y que sin tener que sudar sangre, bueno, vamos a sudar sangre. Tú y yo creemos que sí, ¿no? No has montado disidencia porque creas que no. Porque algo hay que hacer aparte claro, en lo de cada uno, algo hay que hacer, sí. Esto es como era la paradoja del hijo, ¿no? Es decir, es como si mañana tu hijo se va todo a freír puñetas y tu hijo, cuando ya es mayor y tú eres un anciano, te pregunta, papá, ¿y tú qué hacías cuando todo se iba al carajo? Pues el hijo pagar la hipoteca. Y el hijo te mira y dice, ¿y nada más? Algo más podría ser. Eso haber hecho, exacto. Muy bien. Oye, Javier, pues muchísimas gracias por la invitación, ¿de acuerdo? Y a tus oyentes, bueno, no son oyentes, ¿no? Porque esto está grabado con imagen. No, oyentes, seguidores, todo tipo. Sí. Sí, porque ahora ya el formato oyente, vidente, es decir, los formatos en medios de comunicación ya son tan mixtos que no sabes cómo llamarlo, ¿no? Probablemente seguidor es la mejor forma. Seguidor, sí, follower, los seguidores, quienes están atentos en que recoge todas las figuras, el que te oye, el que te ve, el que te lee, sí, los coge a todos. Es que en Disidencia, Rubén, para que te animes, y yo también lo miro de vez en cuando para animarme, hay una élite. Hay una élite de esa... Lo sé. De la que vale, y está preocupada y en la medida de lo posible intentando que haya una vanguardia, entre todos hagamos una vanguardia constructiva, reformista, que cambie un poco el sino de las cosas y que nos dé esperanza. Muchas gracias. Porque perder la esperanza es perder la batalla. Claro. ¿Sí? Venga. A veces lo que te mata es la esperanza, Rubén. Hay que ser realista también. Sí. Bueno, sí, claro, hay momentos en que hay que abandonar, pero en esta batalla todavía no llega el momento. Pues muchísimas gracias, Rubén, y como les digo a todos ustedes siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.